Los espíritus se adaptan al entorno. Este tema es muy importante porque vamos a poder ver que hay espíritus que se adaptan según lo que nosotros le demos el derecho legal. Ningún espíritu va a venir sin que tengan derecho legal. ¿Cómo entran los espíritus? A través de lo que nosotros lo alimentemos. ¿Cómo lo alimentamos? A través de las áreas emocionales, de heridas, de traumas, secuelas, un divorcio, una herida, pérdida de alguien, algo que no hemos solucionado, un pasado genético, y vamos a hablar sobre el espíritu generacional y vamos a profundizar mucho eso. Y hoy también vamos a ver las genéticas, cómo adentran todos los espíritus. El tema va a estar interesante también para que podamos confiar en el Señor. Ahora, lo que alimenta a estos espíritus son las heridas. Lo que alimentan estos espíritus son los traumas. Ahora, cuando hablamos de trauma no estamos hablando de lo que era, demencia, paranoia, no. Trauma significa una herida que sangra. Ese es un trauma. Trauma es una perforación al alma. Y como hay una perforación al alma, los espíritus van a entrar. Entonces, es muy importante que como vamos avanzando, podamos ir entendiendo lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Por qué? Porque los espíritus se alimentan. A veces no nos damos cuenta, pero los espíritus son espíritus. Se hacen presentes y no los vemos. Se hacen manifiesto en algún lugar porque ellos pueden estar en diferentes lugares. Y aquí entramos en otro tema más que no lo voy a alcanzar a desarrollar porque si no es mucho. Pero hay espíritus que pueden estar o materializados en cosas, en un cuadro, en una pared, en cualquier cosa pueden estar los espíritus. Eso es muy profundo, pero no es el tema de hoy. Pero los espíritus pueden estar en algo, o en anatemas que se llaman figuras. Y a veces la gente trae figuras y las coloca en sus casas no sabiendo que son espíritus de demonios o son cosas pactadas por Satanás. Todo espíritu se alimenta de algo. Pues se puede alimentar de los sueños. ¿Cuándo? Cuando los sueños vienen por algo de subconsciente e inconsciente. El subconsciente son las percepciones que nosotros podamos percibir durante el día, pero de percepciones. Cuando nosotros dormimos, el cuerpo es el único que descansa. A través de lo que viene ahí el Señor a limpiarnos, a través de lo que Él hace en el cuerpo, del sueño, la melatonina, la glándula pineal, el Señor nos protege, nos guarda y el cuerpo puede descansar a través del sueño. Pero el espíritu y el alma jamás descansan. Los espíritus se adaptan al entorno. Al entender entonces este tema, es importante saber de que todo espíritu que venga se va a adaptar inmediatamente a la herida. Ellos no se van a hacer problemas porque se adapta. Ese es el tema, que los espíritus se adaptan. Si hay un problema emocional, se adapta sin ningún problema. ¿Por qué? Porque eso los alimenta. Las heridas, los traumas, los problemas emocionales, falta de amor, falta de fe, que no puedan perdonar. Los espíritus, ellos son profesionales y expertos en poder entrar en estas áreas. Ahora, los espíritus tienen la cualidad de entrar en una persona, primero conociendo antes de entrar. Esto es muy importante. Escuche esto que es necesario. Ningún espíritu va a venir porque quiere. Va a venir porque hay un derecho legal, algo que quizás nosotros hicimos en un pasado, o ahora nosotros abrimos puertas a un mundo espiritual, o sencillamente son espíritus que vienen durante mucho tiempo arraigándose en nosotros. ¿Cómo entran cualquier entidad, cualquier espíritu? Pueden hacerlo a través de las áreas de espíritu generacional, ancestral, familiar, generacionales, familiar, ADN, genes o sangre. Generacional, ancestral, familiar, ADN, genes, sangre.
todos los espíritus pueden venir si hay puertas de entrada. Por eso que es muy importante nosotros saber cómo fueron nuestros padres o los abuelos, los que tuvieron. Hay que averiguar. Job 8:8 dice: pregúntale a tu padre, pregúntale a tu abuelo, indaga sobre las generaciones pasadas, dice Job 8:8. Entonces es bueno poder saber. Quizás muchos no conocieron a los tatarabuelos y todo lo demás, que lo vamos a analizar también, pero quizás hay un antecedente del padre, de los padres. Y si no hubiera un antecedente de los padres, porque muchas personas fueron criados por abuelos, no conocieron a los padres o cualquier circunstancia, eso no quita derecho que tengan descendencia de los padres. Es lo mismo, igual, porque viene genética, viene genes. Ahora, este es como el árbol genealógico, se llama la epigenética. La epigenética es que el enemigo jamás te va a atacar directamente ahora en el presente. ¿Cómo ataca entonces los espíritus? Cuando un espíritu quiere atacar, va a ir a esto, a lo que estamos viendo en pantalla. Jamás el enemigo va a entrar porque quiere. Jamás va a entrar menos en el presente. Recuerde que todo espíritu trabaja en el pasado. Ahí lo que hemos hablado en otras clases: hemisferio izquierdo, pasado, hemisferio derecho, el presente. Y el enemigo no puede entrar ahora, no puede entrar en el presente, pero lo puede hacer desde entrar ahora por un pasado, si no ha sido solucionado. Y aquí podemos ver la epigenética, que es el árbol genealógico. ¿Qué significa? Que un espíritu, antes de atacar o antes de entrar en una persona, va a ir al árbol genealógico. Si logra ver alguna herida en ese árbol genealógico, que es de los padres, generacional, ancestral, familiar, ADN, genes, sangre, entonces él tiene el derecho de entrar. Mire qué importante eso. Y a lo mejor tú no le estás dando derecho legal al enemigo, pero si hay un espíritu antepasado, puede entrar, porque está el derecho legal. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cortar esa maldición. Porque todos los espíritus generacionales son maldiciones que vienen de atrás. Hay que cortarla, hay que anularla. Hemos enseñado mucho sobre eso y también hoy lo vamos a hablar nuevamente. ¿Qué es entonces el árbol genealógico? Es los padres, porque tenemos dos padres, tenemos los abuelos, tenemos los bisabuelos, los tatarabuelos, los tatarabuelos, pentabuelos, exabuelos, heptabuelos, octabuelos, enabuelos, decabuelos, endecabuelos y dedeabuelos. Todo esto son de las 14 generaciones. Este es el árbol genealógico. Miren qué interesante que el Señor siempre lo muestra a través de un árbol. Por eso que en Edén, ¿qué puso el Señor? El árbol de la ciencia del bien y el mal. Y termina también en Apocalipsis. Cuando nosotros estemos en la nueva ciudad, en la nueva Jerusalén, también está el árbol de la vida. Mire qué interesante, el árbol está ahí. ¿Por qué el Señor siempre lo muestra como árbol? Son los misterios. Pero el árbol algo representa en el mundo espiritual. ¿Se recuerda usted cuando el Jesús tomó barro y escupió? A veces no entendemos al Señor. Y escupió sobre el barro, hizo ahí como un lodo y se lo puso al ciego, y el ciego empezó a ver. ¿Y qué empezó a ver el hombre? ¿Qué empezó a ver el ciego? Que ya después, cuando empezó a visualizar algo, empezó a ver gente como árboles. Y dijo: veo gente, veo personas como árboles. Y mire qué interesante, porque el Señor no puede hacer un milagro menos. Cuando Jesús hace un milagro, lo hace perfecto, lo hace original. Los milagros del Señor son originales, excelentes, 100%, pero aquí como que parece como que se le pasó un poquitito como la mano para que se pueda entender, y cuando se dio cuenta es como que reaccionar y dijo: oh, le estoy mostrando la realidad, así que lo voy a volver a su estado nuevamente, y lo volvió a colocar, y ahora veo las personas. Mire qué interesante todo eso, como un dato solamente. Pero hay mucho todavía que aprender. Estamos viendo la importancia de sanarnos. ¿Cómo nos sanamos entonces de las cosas pasadas? Mateo capítulo 1, verso 1 lo dice: el libro de la genealogía de Jesucristo. Analicemos la genealogía de Jesucristo. Hijo de David, hijo de Abraham. Cuando dice hijo de David o hijo de Abraham, no es hijo biológico, viene de descendencia. De la descendencia de David.
pero también vamos a ver otra descendencia un poco más adelante. La base de esto es Mateo, capítulo 1, verso 17. Voy a leer la versión LBA. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, 14 generaciones. Desde David hasta Babilonia, 14 generaciones. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Entonces tenemos 3. Desde Abraham hasta David, 14 generaciones. De David hasta la deportación, 14 generaciones. De la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Entonces, aquí podemos ver sobre las genéticas de un pasado. Y habla de Abraham. Desde Abraham hasta David. Y ahí continúa. Abraham fue hijo de Terá o Taré, según su versión. Es lo mismo. En la genealogía de Abraham, el padre de Abraham se llamaba Taré. Y de ahí viene también todo lo que representa en la genealogía de que hoy estamos hablando. La base está en Génesis 11, verso 27, descendientes de Taré, el padre de Abraham. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham. Aquí dice Abraham porque todavía no estaba la promesa de Abraham. Y Nachor y Aram, y Aram engendró a Lot. Lot también, que era descendiente, que era el sobrino de Abraham. Taré en el hebreo griego es una estación de demora. Eso significa una estación de demora. O sea que la estación que estaba Abraham era una estación que se iba a demorar en actuar. Se iba a demorar en moverse. Era una estación de demora. Esa palabra taré también en el francés significa está dañado. Que significa que no va a poder avanzar, no va a poder crecer porque es una estación que está detenido, está dañado. Por eso que no va a poder avanzar. Entonces, ya vemos que Abraham tenía una genealogía de contaminación. Génesis capítulo 12 dice, primero era Abraham de la genética de los caldeos. ¿Por qué? Porque Taré, el padre de Abraham, vivía en la tierra de los caldeos. Y mire lo que dice en Génesis 14. Luego vino a ser de la genética del hebreo, el hebrí o el heber, uno más allá, el que viene del otro lado, el único de su generación que peleó contra la idolatría, Abraham. Se fija cómo cambia ya Abraham tiene que cambiar su genética. Mientras no cambie nuestra genética, va a estar el derecho legal. En Génesis 14, el verso 18 dice, después de recibir el pan y el vino de Melquisedec, y le cambia su genética. Y la genética, ahí venimos de la genética de Cristo, porque Melquisedec viene de eso. Lo vamos a ver un poco más adelante. Y viene a ser bendito del Dios Altísimo. Entonces, Abraham todavía no era Abraham. Abraham, su padre era Taré. Y su padre vivía en la tierra de los caldeos. O sea que Abraham estaba contaminado por una genética de los caldeos. Pero viene la voz del Señor y le dice en Génesis 12:1, y el Señor le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de entre tus parientes, o la Valera dice de la tierra de tu parentela, y de la casa de tu padre, y a la tierra que yo te mostraré. Ahora, ¿por qué Dios le dice sal de la tierra de tu padre? Sal de la tierra de tu parentela, porque yo te voy a bendecir. Ya lo hablamos anteriormente. Porque la genética de Abraham estaba en un lugar de contaminación por genética, por ADN. Entonces Dios tiene que aparecerse a Abraham con una genética que tenía Abraham no perfecta, sino contaminada. Abraham estaba con una genética contaminada, con mucha necesidad de Dios. Génesis 11:28 nos aclara más el concepto. Y murió Abraham antes que su padre Taré en la tierra, en su naturaleza de Ur de los caldeos. Taré, el padre de Abraham, vivía en la tierra de Ur de los caldeos.
Era una tierra hostil, era una tierra contaminada. Ur de los Caldeos era de paganismo, era esoterismo, tenía muchos dioses paganos. Entonces Dios le dice, yo no te puedo bendecir en esta tierra. Ahí donde le dice, sal de esa tierra. Asimismo también el Señor nos dice, sal de esa genética, renuncia, cortemos toda esa genética. ¿Para qué? Para que venga la bendición. Recuerda que anteriormente decíamos que era Abraham de la tierra de Ur de los Caldeos. Pero mire lo que sucede en el capítulo 14, Génesis 14, 13. Vino uno de los que escaparon, había batalla, había guerra, y uno se lo hizo saber a Abraham el hebreo. Entonces aquí ya vemos que ya no le dicen Abraham el caldeo. Recuerde que lo vimos anteriormente que decía Abraham el caldeo, de tierra de Ur, de su padre, porque venía de la tierra contaminada. Y aquí se encuentra con Abraham que cambia su genética. Ahora ya no es Abraham de tierra de Ur de los Caldeos, sino que es Abraham el hebreo. Y de aquí nacen los judíos. Los judíos nacen de Abraham, por eso se le llama el padre de la fe. La descendencia del pueblo de Israel nace por Abraham. Ahí nace toda la descendencia del padre de la fe, en lo que hoy podemos conocer. Por eso que Abraham es considerado el padre. Y mire qué interesante que más sucede. En Génesis, vamos ahora más adelante, 17:5, hace un pacto con Dios y le cambia la genética y viene a ser el patriarca Abraham. Y de ahí surge la genética de los israelitas. De ahí viene la genética de los judíos. Y seguimos leyendo Génesis 14, 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan. Aquí comienza la bendición de la promesa. Sacó pan y vino, y era sacerdote del Dios Altísimo. Y lo bendijo, diciendo, bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Aquí donde cambia todo. Escuche con atención y coloque mucho cuidado en lo que vamos a dar a conocer, que esto está muy impresionante. Todos venimos de tierra de caldeos, para que se pueda entender. A lo mejor un padre, un abuelo, y aunque haya nacido en el Evangelio, igual vienen de tierras de caldeo, en el sentido de un padre a lo mejor que todavía no ha llegado a Cristo, una madre que no ha llegado a Cristo, un abuelo. Recuerde que son 14 generaciones, son bastantes. Entonces, como venimos nosotros a Cristo, tenemos que cambiar nuestra genética. Miren qué interesante esto. Lo que entonces tenemos que hacer con lo ya aprendido hasta ahora, decirle, Señor, quita toda genética de contaminación de tierra de Ur de los Caldeos. Porque tierra de Ur de los Caldeos tiene que ver con paganismo, tiene que ver con idolatría, tiene que ver con dioses paganos, tiene que ver con una contaminación de muchos dioses, y Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces, por eso es que Dios le dijo a Abraham, sale de la tierra de tu padre, sale de la tierra de tu parentela, yo te quiero bendecir, pero no te puedo bendecir ahí. Mire qué profundo esto. Lo que está entonces el Señor diciendo, lo que tú tienes que decirle, Señor, si vengo de una genética de Ur de los Caldeos, y todos venimos de eso, Señor, anulamos eso, y ayúdame para poder entrar en tu reino con tu promesa de la bendición sacerdotal. Y se encuentra Abraham con Melquisedec. Melquisedec es el rey de Salem, y dice que sacó pan y sacó vino. Por eso que Melquisedec, el rey Melquisedec, representa a Cristo, porque Cristo, que hace en la última cena, da el pan y el vino, y el pan y el vino representan la genética. Por eso es que cuando nosotros hacemos Santa Cena, que lo hacemos una vez al mes, y cada tiempo que Dios vaya diciendo hacerlo, lo hacemos Santa Cena, porque la Santa Cena limpia la genética, limpia el ADN, limpia la contaminación. Lucas dice claramente, haced esto en memoria de mí, y lo menciona también Corintios Pablo, pero toma el antecedente de Lucas. Y Lucas toma el pan, y Lucas toma el vino, y dice, haced esto en memoria de mí. Y recuerde que Lucas era el médico, y como era el médico, él ocupa memoria, haced esto en memoria de mí.
en las dos, en el pan y el vino. Haced esto en memoria. O sea, el pan tiene memoria y el vino tiene memoria. Pero ¿por qué Lucas menciona memoria? Haced esto en memoria de mí, a través de Cristo. Es porque Lucas era el médico. Y como Lucas era el médico, ocupó una palabra médica que es anamnesis. Anamnesis significa un historial clínico, una biografía, un antecedente. Ese significa anamnesis. Y esto hasta el día de hoy es una palabra que todo médico que le pregunte qué es anamnesis, es un historial. Por eso es que cuando uno va al médico con alguna enfermedad, ¿qué es lo que le pregunta el médico o el doctor? Le hace una ficha y ahí le anota su nombre, cuando nació, el porte, todo antecedente de usted. Y ve las muestras de lo que le están haciendo y le van a preguntar, ¿hay alguien más en tu familia que tiene este mismo problema, que tiene esta misma enfermedad, que tiene este mismo problema emocional, que tiene este mismo trauma? ¿Se fija? Eso se llama anamnesis. Hasta el día de hoy eso se ocupa. Mire qué interesante que el pan y el vino representan la memoria de Cristo. ¿Qué significa entonces esto, lo que está diciendo Lucas? Que cuando nosotros hacemos Santa Cena, el Señor viene a limpiar nuestra genética de un pasado. Mire qué importante y qué hermoso esto. Por eso que hay que hacer Santa Cena y lo vamos a hacer pronto. Ahora, puede hacerlo usted también, Santa Cena con su casa. Puede hacerlo con su familia, puede hacerlo con su hijito, puede hacerlo con su esposo. No hay un requisito de decir, bueno, tiene que ser la iglesia, tiene que ser el pastor, tiene que ser el ministro. No hay requisito. Se hace en una iglesia por una orden y ahí lo hace el pastor, pero no está diciendo que eso tiene que ser así, porque Santa Cena es recordar la muerte y pasión de Cristo. Entonces, el sacerdote de la casa o la mujer que está guiando el hogar puede hacer Santa Cena, no hay problema. Avancemos. Entonces viene Abraham, dio su diezmo al rey de Salem. Esto es muy importante. Por eso que cuando nosotros entregamos algo al Señor, Dios se mueve. Y de aquí nace toda la descendencia. Toda la descendencia del cual Dios quiso hacer. Recuerde que nosotros venimos de esta orden sacerdotal, de Melquisedec. Por eso que cuando se menciona Melquisedec en la Escritura se representa a Cristo. Pero existió un hombre llamado Melquisedec. Y Melquisedec, ese era el rey de Salem, en quien representa el sacerdote, ese sacerdote. Y Cristo viene de esa misma orden sacerdotal. Y nosotros también. Y usted dirá, pastor, y la orden sacerdotal levita, y la orden sacerdotal arónica de Aarón. Nosotros no venimos de la orden sacerdotal de Aarón, porque la orden sacerdotal de Aarón falló. Tampoco venimos de la orden sacerdotal de Leví, porque también fallaron. La que no falló fue la orden sacerdotal del sacerdote Melquisedec. Por eso que Cristo está representado de esa orden sacerdotal. Y ahí también nosotros venimos. Y Abraham, entonces hasta aquí, si hay preguntas las pueden colocar, las pueden ahí en el chat. Estamos siempre expectantes a todo. Si hay preguntas, si está entendiendo, y si no entiende, ahí diga, no entiendo nada, pastor. Pero sé que es un tema profundo, pero nos ayuda mucho a entender todo esto. Entonces Abraham, se fija que aquí ya es Abraham. Antes era Abraham. Y cuando le dan la promesa, ahora cambia a Abraham. Y ahora, después que aparece el Melquisedec, le da el pan y el vino que representa la Santa Cena. Pero mire que también aquí hay un detalle que interesante, que también es importante hacerlo. Abraham también dio lo que tenía. Dio su diezmo. Y esto es muy importante. No estoy diciendo que hay que dar, que no podamos obtener sin dar un diezmo o la ofrenda, lo que, como usted lo que entienda. Pero aquí es un principio. Porque antes de recibir el pan y el vino, ¿qué hizo Abraham? Dio su principio.
su principio de dar, aunque era el rey. Y mire qué interesante, era el rey de Salem, y al rey no le falta nada. Pero aún Abraham dice que tomó su diezmo y lo dio al rey, o sea, para darle a él, para ofrecerle en orden y en su principio la bendición. Por eso es que es muy bueno, amados, amadas, los que estamos en esta clase, poder ayudar a la obra del Señor. O donde estás, o si quieres entregar ofrendas, si quieres entregar un principio de diezmo, y que el diezmo sea dado donde estés realmente recibiendo bendición, donde te estén dando la palabra genuina. Y esto nos va a ayudar mucho a entender cuán importante es bendecir. Veamos entonces la genética. Aquí tenemos las 14 generaciones. De Genoaquías a Salatiel, de Salatiel a Zorobabel, de Zorobabel a Abud, y así continúan las 14 generaciones. Y las últimas, dice la 12, Jacob engendró a José, que fue el marido de María, aunque en lo original es Miriam, ¿eh? Ahí un problema de traducción de Reina Valera, que ha sido Reina Cipano Valera, pero el nombre original es Miriam. Entonces, María era la esposa de José. Y mire qué interesante, entonces, en la número 12 ya tenemos a José, el marido de María, entre comillas, la madre de Jesús. Pero en la número 13 hay una genética que no aparece. En la número 13 hay una genética que no está. Y luego viene en la 14, aparece Jesús. Por eso que el Señor viene a deshacer las obras de Satanás, el diablo. 14 generaciones que estamos estudiando ahora. Entonces Jesús aparece, el llamado el Cristo, en la 14ª generación. Y ahí volvemos. ¿Por qué entonces en la número 13? Mantengan ese número que lo vamos a analizar también más adelante. ¿Por qué en el número 13 no hay genealogía? No hay nada, no hay descendencia fácil, porque sencillamente Jesús no es hijo biológico de José ni María. Jesús fue engendrado por obra del Espíritu Santo. No fue producto de una relación humana, fue por obra del Espíritu Santo que fue engendrado en el vientre de María. Por eso que en la genealogía número 13 no aparece nada, porque Jesús no fue hijo biológico de ella. Entonces tendríamos 14 generaciones y 13 generaciones, que lo vamos a ver después, que al final son 41. Ahora, Jesús es siempre la 14 generación, que es la cuarta generación, y la cuarta generación nunca cambia. Ahora usted dirá, y la generación 13, ahí lo que hablé anteriormente, como José no era el padre biológico de Jesús, ni María la madre biológica de Jesús, ahí por eso es que está en blanco. Ahora, 14 generaciones se componen de 16.384 ancestros. Vean qué importante, los que están tomando nota, es muy importante ir tomando notas de esta clase y de todas, porque hay cosas que después nos podemos olvidar. Entonces Jesús, en Mateo 1:17 dice las 14 generaciones de Abraham hasta David, 14 generaciones de David hasta la deportación de Babilonia, 14 generaciones desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. ¿Cuánto entonces se compone 14 generaciones? De 16.384 ancestros. Pero aquí tenemos 3. Entonces tendríamos que sumar 16.384 más 16.384 y más 16.383. ¿Por qué 83 y no 84? Por lo que mencionaba anteriormente, como Jesús no es hijo biológico, la número 13 aparece en blanco. No hay genética, no hay descendencia. Y después le voy a decir por qué el número 13. Atento a todo eso, por eso es que tome notita ahí, lápiz y papel en toda clase, para poder entender más lo que hoy estamos dando a conocer. Entonces, en total, nos da 49.151 ancestros. Aquí donde nosotros tenemos que romper, ya no es 14 generaciones, en total recuerde que son 3. Y ese total nos da un número de 49.151
151 ancestros, son bastantes. Entonces, cada cierto tiempo esto hay que hacerlo. No solamente usted diga, ya lo hice la otra clase una vez, ya esto es listo. No, esto hay que hacerlo cada cierto tiempo que el Espíritu Santo te diga, hazlo. No solamente una vez. ¿Por qué? Recuerde que son 49,000. No estamos hablando del padre, de la madre, del abuelo. 49,000 ancestros que vienen de atrás, generacional, ancestral, familiar, ADN, genes, sangre, son muchos. Entonces, entre muchas generaciones puede haber algo que quizá usted no sabe. A lo mejor usted diga, no, mi padre era cristiano, mi abuelo también cristiano, pero los anteriores, y quizá en otra descendencia puede haber habido un asesinato, puede haber habido alguien que hizo incesto, puede haber algo que le gustaba prostitución, puede haber alguien que a lo mejor hizo hechicería, a lo mejor alguien hizo cartomancia, comunicación con los muertos, alguien hizo brujería, se metió a abrir puertas, cosas paranormales. Entonces eso no lo sabemos de atrás. Por eso el Señor hoy nos enseña, hay que quitar las genéticas pasadas porque son maldiciones generacionales. Y aquí viene lo lindo, que nosotros somos la número 15. Jesús es la número 14. Jesús siempre, la cuarta generación, tercera y cuarta generación, que Jesús dice las 14 generaciones entra Cristo, porque aquí Cristo entra para esas 14 generaciones de un pasado, quitarlas, sacarlas, que no vengan más, que no tengan derecho legal, y luego venimos nosotros, y nosotros somos la número 15, y la número 15 en gematría significa misericordia. ¿Se acuerda de la clase cuando hablamos de las apelaciones? Y cuando dice Santiago, el que hace misericordia, cuando venga el juicio, la misericordia triunfará sobre el juicio. Y ya venimos nosotros marcados, sellados con la gematría 15, que la gematría de 15 significa misericordia. Mire qué profundo y qué hermoso nuestro Señor. A la vez también, la pregunta es, ¿cómo entonces se transmiten lo genético y las emociones? A través también del cordón umbilical. Y esto va de generación tras generación, porque no solamente el feto, el bebé que está dentro de la pancita de la madre, no solamente se alimenta a través del alimento, del cordón umbilical, sino también las emociones de la madre. Imagínense que hay personas, por eso que muchos niños salen con heridas, salen rebeldes, salen con mucho trauma emocional. ¿Por qué? Porque los padres alimentaron a través del cordón umbilical y aún las percepciones que el bebé percibió. ¿Cómo es eso? Ejemplo, la persona estaba en el vientre de la madre, pero a lo mejor el padre no quería ese bebé. Y ya está el bebé en la pancita. El bebé ya lo sabe. Se está alimentando de eso. O el padre era un padre golpeador. El bebé lo sabe. Se alimentó de eso. El padre era a lo mejor un mujeriego, el padre era un borracho, se alimentó el bebé de eso. El padre, un golpeador, se alimentó de eso. O el padre no estuvo presente, el bebé se alimentó también de eso. Mire qué profundo. Y luego cuando nace el bebé, nace con mucho problema emocional, rebeldía, desobediente. ¿Por qué? Porque viene ya marcado desde el cordón umbilical, alimentando las emociones de la madre. Hay madres también que no quieren al hijo. Hay madres que no quieren y otras estuvieron a punto de abortar. Y gloria a Dios que la misericordia de Dios no lo hicieron y hoy tenemos vidas con llamados y propósitos. Son los planes y los misterios del Señor. Entonces estamos dando otro antecedente el cual tenemos que orar por la genética aún del cordón umbilical. Entonces usted puede también orar y decir, Señor, desde el vientre de mi madre, limpia todo esto. Limpia, Señor, todo antecedente, emoción de mi madre, de mi padre, o que venga con, si hay alguna secuela, límpiala, purifícala en el nombre de Jesús. Efesios 4:23 nos dice, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Esto significa que la mente no es el cerebro. La mente es un espíritu.
Cuidado con esto, que es muy importante. Porque muchas veces escuchamos este texto, renueva tu mente, y estamos diciendo renueva tu cerebro. No, la mente no es el cerebro. ¿Qué entonces la mente? La mente es una estructura, es una dimensión a un mundo espiritual, a espíritus. Tenemos que renovar el espíritu que entra en la mente, que luego lo va a llevar al cerebro, a través de las obras, a través de la acción. Pero toda estructura entra por un espíritu en la mente y se va inmediatamente después al cerebro. Ahora, cuando hablamos también de espíritu, que hoy estamos viendo de las 14 generaciones, es importante quitar la iniquidad de los padres, porque también la Escritura nos habla de eso. Nos habla de la iniquidad de los padres. Cuando hablamos de iniquidad, tiene que ver con áreas de contaminaciones, algo que hicieron los padres indebido o no conocían a Cristo, entonces ya viene con una contaminación. ¿Qué tenemos que hacer en esta área? Aquí orar también, y lo que hablamos anteriormente de la genética de la madre, a través de lo que viene el cordón umbilical, el alimento, el gen, el ADN, porque ahí entramos en el término de un cromosoma. ¿Qué es un cromosoma? Un cromosoma es una estructura que se encuentra en el núcleo de una célula y contiene una información genética. Aquí podemos ver un cromosoma en la estructura, ahí en la estructura de la genética, y ahí es donde es una información genética, porque toda estructura lleva un gen. Son como los libros de instrucciones en nuestro cuerpo, ya que contiene genes. ¿Y qué es genes? ADN. Y cada célula humana tiene 46 cromosomas, 23 y 23, tanto el hombre y la mujer. Y estos cromosomas son muy importantes porque aseguran la información genética. Mire que todos los antecedentes que estamos importante enseñando. Por eso que como usted está tomando a lápiz y papel, usted ore de esta manera más directamente, ya no errática. Usted diga, Señor, yo oro por este cromosoma cuando me engendraron. Si este cromosoma de mi padre y de mi madre, porque cromosoma tiene que ver con padre y madre, genética, si este cromosoma fue alterado por algún espíritu, por alguna contaminación, sánalo, Señor. Mire qué hermoso es esto. Qué hermoso es poder orar así tan efectivo. Y qué profundidad lo que hoy estamos aprendiendo, y qué hermosura aprender y decir gracias, Señor. Yo no sé si usted se goza por esto. Yo no sé si hay gente hoy, porque nadie me dice amén, nadie me dice wow, piu, miau. No sé si estoy solo. Aleluya, que el Señor reprenda. O están impactados, o están durmiendo, o se desmayaron, Señor. Estoy hace rato diciendo, escriban en el chat. Aleluya, gloria a Dios, Tatiana. Aquí estamos. Yo pensé que estaba solito. ¿Por qué estoy solito? El Señor reprenda. Ok, ahora sí, ves, aleluya, gracias porque se activaron ese chat. Qué profundo es todo lo que hoy estamos aprendiendo. Qué profundo es saber todo lo que necesitamos crecer y aprender. Porque el enemigo toma estos cromosomas. Y aquí estamos calentando los motores porque viene lo mejor. Ahora, aquí podemos ver. Es que mi micrófono está cerrado. Sí, los micrófonos los tengo cerrados para después de la clase ahí poder abrirlo. Pero antes pueden ustedes en el chat escribir. En lo que no están entendiendo lo colocan en el chat. Pastor, esto lo entiendo, esto no lo entiendo. O puede explicarlo, o un amén, o un wow, o lo que sea. Pero ahí está el chat para que escriba algo, para yo no sentirme solito. Aleluya. Entonces, estamos hablando de los cromosomas. Si hay preguntas, las pueden colocar, escribirla ahí en el chat. Escríbanla ahí en el chat, yo estoy leyendo los chats y al final después vamos a abrir los micrófonos. ¿Por qué no lo abro ahora? Porque si no, vamos a terminar la clase con los micrófonos abiertos y no vamos a tener el orden. Entonces la idea es hacerlo que después cuando usted vea el video, haberlo todo ordenado, después las manos en el chat y después abrimos los micrófonos, ¿ok? Entonces si hay alguna pregunta ahí, o vaya anotando su pregunta. Por eso, y ojalá lo tomen esto como disciplina, todas las clases, lápiz y papel.
porque aquí hay temas que vuelan cerebro. Hay temas profundos que nunca, a lo mejor hasta el día de hoy, no se lo dan en una iglesia. Y para gloria y honra al Señor, vive Jehová, y que lo hablo con toda humildad de corazón, doy gracias al Señor por tener esta bendición de compartir esto con ustedes, de que ustedes aprendan todo este conocimiento para que ustedes lo enseñen. No para que digan, no, el pastor Alejandro dijo esto. No, esto es para que ustedes lo enseñen. Usted háblelo, he aprendido esto y esto lo enseño, y hablo de genética, y hablo de espíritu, y hablo generacional. Usted enséñelo porque usted ya lo aprendió. Mire qué bonito todo eso. Significa que todos aprendemos. Entonces, sigamos. Los cromosomas varían en número y de forma de los organismos vivos también. La mayoría de las bacterias tienen 1 o 2 cromosomas circulares. Mire qué interesante que todo ser vivo, aún las bacterias, también tienen cromosomas. Los humanos, juntamente con los animales, las plantas tienen cromosomas también, que es diferente a los cromosomas lineales. Toda especie de planta, animales, tiene un número determinado de cromosomas. Una mosca de la fruta tiene un cromosoma. Los pares de cromosomas en una planta hay cromosomas. El arroz también tiene cromosomas, 12. Un perro también tiene cromosomas, 39. Entonces, el hombre y la mujer, Dios los creó con cromosomas 23 y 23. 23 y 23. Los pares, y dan un total de 46 cromosomas. Entonces el hombre como la mujer tenemos 46 cromosomas. Y mire qué interesante lo que estamos aprendiendo. Por eso usted ore al Señor y el Señor de estos 46 cromosomas. Si hay una genética que venga de alguien de atrás, y a lo mejor yo no lo sé, pero como usted escudriña todo, y quizás un abuelo, un tatarabuelo, o de 14 generaciones, 49.151, si alguien abrió una puerta a las tinieblas, Señor, que ese cromosoma sea sano. Si hay una enfermedad también, ahí aplican las enfermedades que vienen de maldición, porque es un cromosoma alterado, que lo vamos a ver ahora. Mire qué profundo, porque en el pasado quizás alguien tuvo una enfermedad de muerte, se va después al padre, se va al hijo, se va al nieto, al bisnieto, al tatarabuelo. Todo eso son cromosomas de maldiciones, se llaman maldiciones generacionales que se conocen. Entonces, por eso que es muy importante que no solamente se trate que usted tenga un ADN, sino que detrás viene toda una genética. Y no sabemos si esa genética fue contaminada. No lo sabemos, por eso es que hay que invitar al Espíritu Santo en que nos ayude para poder discernir más esto. Recuerde también en Juan capítulo 9, 1 dice, Jesús sana a un ciego de nacimiento. Nunca había visto. A pesar que Jesús vio a este hombre ciego de nacimiento, en el verso 2 dice, los discípulos le preguntaron, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este sus padres para que haya nacido ciego? Verso 3, Jesús le respondió, no. Este no pecó, ni sus padres, sino que las obras de Dios se manifiesten en él. Aquí tenemos un caso también importante, porque en este caso aquí no era una maldición generacional. Pero el punto es que ya los discípulos sabían de esto. Porque los discípulos le preguntaron a Jesús, Rabí, maestro, ¿quién pecó, él o sus padres? Se fija que ahí ya queda el antecedente en que los discípulos ya sabían que habían espíritus que venían de atrás. Por eso le preguntaron a Jesús, Señor, este que está ciego de nacimiento, ¿hay un problema de su padre? ¿Hay un problema de su abuelo? ¿Hay una genética? ¿Hay un cromosoma? ¿Hay maldiciones generacionales? Por eso él está así. Y en este caso no era para que Dios se glorificara. Pero ya nos deja el antecedente en que aquí claramente los discípulos ya manejaban esto. Importante es poder hacer todo esto y a la vez también renunciar a los espíritus. Entonces son 23 cromosomas heredados de los padres y 23 de la madre. Todos venimos de 23 y 23. Todos tenemos 46 cromosomas. 46 cromosomas. Y de esos cromosomas tuyos vienen 23 de tu padre y 23 de tu madre. Como aquí podemos visualizar que el núcleo, luego los cromosomas, los 23, de ahí se transmiten a genes y de genes se transmiten a ADN. Esta es la información genética. Todos tenemos esto. Entonces, ¿qué es lo que hay en una enfermedad
¿Qué cromosoma se alteró? Lo vamos a ver ahora. ¿Qué maldición viene también de algún cromosoma que se alteró? También lo vamos a ver ahora. Entonces, aquí hoy vamos a profundizar mucho el tema de hoy. Recuerde que estamos dando esta enseñanza, y esta enseñanza es: los espíritus se adaptan al entorno. Entonces, los cromosomas se adaptan según lo que se les dio, y los demonios se adaptan también según lo que se les dé en el derecho legal. Todo espíritu se adapta al entorno. Si ese entorno, hay un entorno de una maldición generacional, lo toma el demonio, se adaptó a eso y va a ir a la otra generación. Importante entender y profundizar más aún. Ahora, aquí tenemos una clave más o menos de algunas maldiciones o de enfermedades también que vengan por genética. Esta herencia de una genética, cuando hay un cáncer de próstata, es el cromosoma número 1 que se dañó. Cuando está el mal del Parkinson, trastorno, pérdida de memoria, es el cromosoma número 4. Cuando hay una familia esquizofrenia, locura, paranoia o demencia, es el cromosoma número 5 que se alteró. Cuando hay problemas de respiración o en la digestión de una persona, el cromosoma número 7. Cuando hay en una persona espíritus de cautiverio del alma, cautividad, de alcoholismo, depresiones, ahí actúa el cromosoma número 11. Luego, en las personas que tienen homocolismo, síndrome de Down, el cromosoma 21. Las personas que son adictivas a fumar, que les cuesta fumar porque alguien viene de atrás, genética, que vienen con estas contaminaciones, es el cromosoma, ahí se escribe alfa 1, que fue alterado. Cuando hay un retraso también mental, es el cromosoma X. Cuando hay cáncer de mamas o ovario, es el cromosoma hebrea 2. Cuando hay depresión, que las que más son portadoras de depresiones en la mujer, por el 2/3 que tienen, es el cromosoma número 2. Se fijan lo importante que aquí podemos ver algunas enfermedades y cosas que han venido de atrás y que lo alteró un cromosoma. Porque el cromosoma no solamente es algo que está ahí, trae una información genética, trae un ADN, trae una copia del padre y esa copia lo va a seguir al hijo y a los nietos y toda la cadena. También tenemos el cromosoma del síndrome de Patau, que es el trisomía 13. Aquí atento, porque recuerde que le hablé anteriormente que en las 14, en la genealogía de Jesús, en la número 13 no aparecía nada y era justamente el número 13. Aquí vamos a seguir dando más antecedentes de eso. El síndrome de Patau es el síndrome donde hay una anomalía genética en un cromosoma que es un cromosoma adicional. Cuando hay un cromosoma que se llama trisomia, es porque en vez de ser, recuerde que los cromosomas van de 2, van en par. Todos van en par. Pero cuando aparece un tercero es trisomia. Trisomia tiene que ver con 3 y eso se llama trisomia 13. Si hay en un cromosoma trisoma 13, eso va a cambiar la conducta y la genética de la persona. Vienen a alteraciones de los nervios. También tenemos el síndrome de Edwards, que es el trisomía 18, que tiene que ver con trastorno de genético, una cabeza más pequeña, mandíbula pequeña y boca pequeña. Eso es porque hay una genética del síndrome de Edwards. También está el síndrome de Klinefelter, que es el trisomía 47, que tiene que ver con que principalmente esto afecta al hombre en el crecimiento testicular y genera los testículos más pequeños de lo normal. Ese es un síndrome también del síndrome Klinefelter. También está el síndrome de Turner, que es el cromosoma 45. Y aquí donde hay problemas de infertilidad, problemas al corazón, diabetes, deficiencia en la audición, problemas de tiroides, anomalías renales, hemangiomas,
telangiectasis del aparato digestivo, estrabismo y hipermetropia. Se fija que todo lo que a veces las personas tienen es porque viene alterado de atrás. Nada comienza en el presente. Cuando una persona tiene alguna o enfermedad de las maldiciones que hoy hemos dado, nada comienza ahora en el presente. Eso viene de atrás. Por eso que si hoy estamos aprendiendo toda esta hermosa enseñanza profunda, luego de cuando usted ore, usted ya va a orar con efectividad, de orar por lo antecedente de 14 generaciones de un pasado, porque el enemigo puede aprovecharse de puertas de entrada. Por eso es que es importante cerrar las puertas. Recuerde que le hablé el número 13, y esto es lo que vemos aquí, el trisomía 13. Todos van en par. ¿Se fija? Todos van en par. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pero el 13 hay una alteración porque ahí hay 3. Por eso se llama trisomía, que tiene que ver con 3. Ahí hubo una alteración. ¿Qué significa esto? Que ahí donde entró el antecedente, ahí es el gen de la memoria, ahí es el gen de algo generacional, ahí es donde hubo un problema de enfermedades, de maldiciones, de genética. Todos están ahí en ese trisomía número 13, que es 3. Pero 3 en que el enemigo toma todo eso y vuelve nuevamente a tergiversar. Ahora, ¿por qué estamos viendo todo esto? Porque es la anomalía genética de un cromosoma adicional. Todos los cromosomas van de en par, pero si ese cromosoma tiene otro adicional, se va a convertir en una maldición, o en una enfermedad de muerte, o en un problema genético, o en un problema de emociones, de herida, y eso van de generaciones porque se tergiversó lo normal. Ahora, este es el trisomía 13. ¿Te acuerdas cuando le dije que anotaran el número 13, qué significa? Y que el 13 en la genealogía de Jesús no aparece porque Jesús no es hijo biológico ni de José ni de María, sino que en la número 13 en su genealogía aparece en blanco. El número 13 del trisoma está alterado. Si está alterado va a causar problemas de heridas, de trauma o maldiciones de muerte. Y en gematría, el número 13 es número de rebeldía. Miren qué profundo. El número 13 es número de rebelión. Por eso es que tenemos acá, hay lugares que se da el viernes 13, otro el martes 13. ¿Por qué colocan el 13? ¿Por qué no fue el martes 14 o el martes 12? ¿Por qué el enemigo en las películas de terror colocan martes 13, donde ahí hay muerte? Donde ahí aparecen espíritus, donde ahí aparece la muerte matando a personas, donde hay películas de Hollywood del martes 13. Porque Hollywood sabe esto. El enemigo también da diseños. Por eso que vienen todas estas películas del 13, del martes 13 o de viernes 13 también. Hay un viernes 13. Y en el martes 13, cuando llega el martes 13, ejemplo, hace poco estuvimos en el martes 13. Y muchos dicen, oye, martes 13 es día de como que tienen miedo al martes 13. Porque saben que el martes 13 Hollywood le ha grabado ya en el cerebro en que hay maldiciones. Y ahí ese día no pase debajo de una escalera. O si pasa un gato negro, el espíritu, y empezamos a ir a alterarnos. Hay que tener cuidado también con eso, porque eso llama espíritu. Pero aquí más o menos tenemos un dato interesante, que ahí se produce el número 13 por lo mismo. El número 13 ya viene considerado en las enfermedades de maldiciones como el número 13 como rebeldía, porque todos son de par. Pero tocó el número 10, el número 11, el número 13 y se rebeló. El número 13. Por eso que el número 13 en gematría, que no numerología, gematría es que los números son letras y las letras son números, significa que el 13 es el número de rebelión. Por eso que el enemigo se rebeló. Los ángeles caídos se rebelaron. La entidad que estamos viendo, la primera entidad que se rebeló en el cielo, que lo vamos a ver mañana, se rebeló. Y el hombre aquí en la tierra, la cuarta jerarquía, también se rebeló. Y hasta el día de hoy, ¿qué hace la gente? Por el pecado se rebela. Y seguimos con el número 13. Está muy profundo.
Wow, no sé si seguir, porque hay mucho todavía que enseñar. Y vamos a dejarlo esta última, y de ahí vamos a dejar las preguntas, porque vamos a seguir mañana en esta clase, y la clase va a estar muy poderosa. Lo que viene al final va a estar muy poderoso, que también va a volar el cerebro. Hay genéticas de bendición. Ya hemos hablado de las maldiciones. Hay que orar, hay que reprender, hay que anular, cerrar puertas de áreas de herida de un pasado. Y ahí vienen todo tipo de caos, todo tipo de maldiciones, todo tipo de enfermedades, todo tipo de heridas, traumas vienen de un pasado. Ya lo vimos, pero también si nosotros cortamos todo eso, nuestras genéticas son de bendición. Por eso que Deuteronomio también dice que hasta 1000 generaciones serían de bendición. Pero el enemigo viene tercera y cuarta generación tratando de colocar maldiciones. Pero cuando entramos nosotros, que ahí la cuarta generación, que las 14 generaciones, ahí entra Cristo, luego nosotros como la quinta, la 15, la misericordia, y ahí donde Dios se puede mover, a través del número 15. Recuerde que nosotros somos la generación número 15, Jesús fue la 14, de romper todo para atrás. Y nosotros comenzamos nueva vida, nueva criatura, somos, ahí donde aplica nueva criatura, ahora pasamos a la número 15. Y la número 15, como hablábamos anteriormente, tiene que ver con misericordia en gematría. Y el número 15 es cuando nosotros hacemos misericordia. Y por misericordia también el Señor nos llamó, o nos lavó y nos limpió precio de sangre. Y interesante también que el cerebro pesa 1,5. Lo vamos a hablar eso mañana. Y segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 5, aquí tenemos la genética de bendición del joven Timoteo. Trayendo a la memoria la fe, la memoria. Se fije que dice trayendo a la memoria, está hablando a la memoria de genética, los ADN. La fe no fingida que hay en ti, en Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Eloida, luego en tu madre Eunisa, y estoy seguro en ti también. Lo que está mencionando Pablo le está diciendo al joven Timoteo. Entonces tenemos aquí tres genéticas, tres generaciones de bendición. Primera generación tenemos la abuela Loida. Segunda generación la madre Eunice, y tercera generación Timoteo. Vemos claramente tres generaciones de bendición. ¿Por qué? Porque no dieron el lugar al antecedente a contaminaciones. Esto se puede dar también. Por eso es que es importante, como ya entendemos que hay genéticas que vienen de atrás, cortemos las genéticas de atrás para que sean de bendición, de la abuela, después la madre y el hijo, y los nietos y bisnietos y tataranietos. Todo esto se puede generar a medida que entendamos cuán importante es cortar o quitar las genéticas de un pasado. Vamos a dejar hasta acá. Nos queda todo esto. Hoy nos queda bastante. Si no, lo terminamos el domingo, no hay ningún problema. La idea es poder ir creciendo y poder avanzar de todo lo que hoy estamos hablando, y lo que viene más adelante le va a sorprender, porque vamos a hablar algo muy profundo de todo este tema y nos va a ayudar a crecer, y por supuesto para cortar antecedentes de un pasado o espíritu que quizás podamos nosotros traer. Hoy a través de esta palabra entonces nos ayuda mucho el Señor a entender, y estamos profundizando cuán necesario entonces cortar la genética de las maldiciones generacionales. Hay iglesias que no creen en las maldiciones generacionales, como otras no creen tampoco en lo que es en la guerra espiritual, pero hay mucho tema. Hoy solamente estoy dando pinceladas solamente de la genética de maldiciones generacionales, pero tengo todos los textos, todas las bases, y esto lo he venido enseñando durante muchos años. Hay mucha Biblia, porque algunos creen, no, y dicen que ya uno viene a Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, y se toman de ese texto. Entonces, si fuera de ese texto que ya el Señor lo hizo todo, claro, y lo hizo todo, Él fue que llevó en la cruz todas estas maldiciones. Pero ¿qué pasa entonces con el texto? La paga del pecado es muerte. ¿Qué pasa con el texto? Lo que el hombre sembrara y cosechará. Entonces, si fuera así que el Señor se llevó todo, entonces estos textos habría que sacarlos de la Biblia,
Pero hay muchos textos, no solamente esto. Le mostré un texto también del Nuevo Testamento, cuando el Señor le dice a los discípulos, le dicen a Jesús, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres? Se fija que ahí ya está en el Nuevo Testamento, y en el Antiguo Testamento hay mucha base, donde el Señor le dice, ¿quién pecó? Le dicen a Jesús, ¿él o tus padres? ¿Qué está hablando ahí? Genealogía. Ellos ya conocían de esto. Y lamentablemente hoy en este tiempo la gente no cree en las maldiciones generacionales porque se toman de ese texto. Y ellos te van a hablar mucho texto, que somos bendición, claro, pero las secuelas, los antecedentes de los pecados de los padres, de lo que dice la palabra, se fija que hay mucho que aprender a través de hoy lo que hemos dado a conocer y enseñado. Esta es la primera parte del tema, los espíritus se adaptan al entorno, que ya mañana vamos a empezar a profundizar lo que ya le he mencionado, por qué los espíritus se adaptan al entorno. Ya usted más o menos tiene una visualización, porque los espíritus se adaptaron al cromosoma alterado, se adaptó, y luego se fue al otro, y se fue a tercera, y se fue a cuarta generación, ya se adaptó. Pero mañana vamos a profundizar más esto de los espíritus que se adaptan al entorno. Hoy la primera parte de esta enseñanza, los espíritus se adaptan al entorno.